lo que hacemos, hagan ustedes un material de simulado para que pues, lo podamos ocupar durante el proceso de trabajo. ¿Sale? Entonces, el examen consiste, ya se los había yo comentado, son 3 módulos, ¿sale? El primer módulo que empezamos es lavado, vestidura y calzamiento, ¿sale? Ustedes van a, del equipo, los 5 integrantes, se van a lavar, se van a pasar a vestir y se van a calzar. 10, 9, 8, 7 en base a tiempos, ¿sale? Todo tiene que ser en menos de un minuto, ¿sale? Ya lo saben, ¿sale? De ahí, por eso es importante y que les sugiero mucho es que lleven sus batas ustedes, ¿sale? Su bata personal, su toalla, ¿sale? Cepillos tenemos allá abajo, jabón allá abajo, pero sí, toalla, su bata y sus guantes, ¿sale? Lleven 2 pares de guantes, uno para el proceso de vestidura y calzamiento y otro para el proceso de atención del parto, ¿sale? De ahí nos vamos a la episiotomía. Cada integrante tiene que llevar una pechuga de pollo, o puede ser media nada más, o una pechuga para 2 integrantes, como ustedes quieran, ¿sale? Deben llevar 2 suturas catgut crómico 2 ceros T10. Esto es con la finalidad de facilitar su examen. ¿Me pueden llevar otra sutura? Sí, no hay problema, pero si al momento de que están haciendo, por ejemplo, ocupan nylon o Vicryl, les va a romper la mucosa del pollo, y entonces se va a complicar, ¿sale? Si llevan una aguja T10, que es una aguja chiquitita, no van a poder tomar suficientes pasos y se les va a complicar. Por eso les digo que tenemos una aguja T10, que es la más grande, y catgut crómico 2 ceros, ¿sale? Para que puedan hacer su episiotomía. Yo les voy a hacer el corte, les voy a explicar cómo se tiene que hacer y ustedes lo van a hacer solitos en menos de un minuto. Lo mismo, primero en acabar y así vamos en tiempos, ¿sale? 10, 9, 8, 7, 6. Tenemos un tiempo. Si a lo mejor en un minuto nada más acabaron 2, pues el resto son 5. ¿Por qué? Son competencias, ¿sale? O sea, no competencias, sí, competencias, pero es habilidad. Por eso hicieron sus 100 y tanto de picios y tuvieron que hacer mucho trabajo porque ya practicaron, ¿sale? De ahí nos vamos a atención del parto. Atención del parto eutóxico con complicaciones, ¿sale? Ustedes, por eso les digo que es muy importante que estudien, ¿sale? Si no estudian, pues van a llegar al examen diciendo, ¿qué? ¿Y qué se hace? ¿Y cómo? Si lo estudian, solamente es ponerlo en práctica, ¿sale? Y ya lo hemos analizado un montón de veces, ¿ok? Entonces, me confirmas el día de mañana si tu acto de laboratorio para el día sábado, ¿sale? Vamos a empezar desde las 7 de la mañana, ¿sale? Desde las 7, corridito, ¿sale? Vamos equipo tras equipo, equipo tras equipo, equipo tras equipo. ¿Cuánto va a durar cada examen? Bueno, cada depende de ustedes. Hay exámenes que me duran 1 hora, hay exámenes que acaban media hora, porque no saben. Entonces, como de 7 a 2. Más o menos, ¿sale? Para que acabamos y ya el lunes cerramos calificaciones, ¿sale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Para que ya quede bien claro. Entonces, mañana segundo examen parcial, hasta la unidad 6, su libreta hasta la unidad 6, ¿sale? Y a partir del jueves, primer examen. Si tenemos clase el viernes, segundo examen. Si no, el sábado empezamos del equipo 2. Si el viernes tenemos clase, el sábado empezamos con el equipo 3. Vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Va? ¿Ok? Ya habíamos hablado un poco acerca de la distancia de hombros y vamos principalmente al manejo, ¿sale? Dentro del proceso de distancia de hombros, lo primero que yo me tengo que dar cuenta es de la clínica. ¿Y qué es lo que me voy a dar cuenta? Pues que voy a tener un signo muy importante que es el signo de la tortuga. Este signo de la tortuga nos va a indicar, va a haber una retracción de la cabecita del bebé, ¿sale? Lo que nos va a indicar que estamos ante una distocia de hombros. Y entonces yo voy a aplicar una mnemotecnia que se denomina HELP, ¿sale? HELP. Esta mnemotecnia pues viene en inglés, ¿no? Viene en inglés, pero vamos a darle una analogía, ¿sale? ¿Qué es lo primero que nos indica acá? HELP, que es ayuda. Este ayuda, ¿qué indica? ¿Qué tengo que hacer en este ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Pedir el equipo de respuesta inmediata. Exactamente. Lo que voy a hacer es establecer un equipo de respuesta inmediata, ¿no? Un equipo de respuesta inmediata. ¿Qué personal necesito?
2 personales de enfermería principalmente. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estabilizar a mi paciente, ¿no? Entonces, este gel de primera instancia es identifico que estoy ante una distocia de hombros y establezco un equipo de respuesta inmediata. ¿Sabe qué? Señorita, estoy ante una distocia de hombros, por favor, necesito que, si no tengo una vía permeable, canalicen una vía, canalice 2 vías, porque sé que tengo un riesgo de hemorragia y que tengo un riesgo de que se pueda complicar mi paciente. Si ya tengo vías, si ya tengo todo, perfecto. Entonces, nada más establecer o estabilizar a mi paciente. Posteriormente, nos viene la E de ¿qué? Episiotomía. Episiotomía. ¿Qué es episiotomía? Aquí es muy importante. Aunque yo tenga una paciente multigesta, es que es una gesta 8, es que es una paciente que ya ha tenido 2 partos macrosómicos, es que es una paciente... Si te está haciendo una distocia de hombros, muy probablemente tengas que hacer maniobras. Por lo tanto, necesitas que ese canal de parto esté amplio. Entonces, tenemos que realizar una episiotomía. Siempre, antes de empezar maniobras, yo tengo que haber realizado una episiotomía. ¿Sale? Recordemos, por eso es que tienes que ser hábiles, lidocaína, infiltramos y cortamos. ¿Sale? ¿Qué tipo de episiotomía? Media lateral. ¿Por qué? Vas a meter mano. Y si haces una media, más riesgo para desgarros anales. Por lo tanto, tenemos que hacer una episiotomía media lateral. ¿Vale? Una vez que tenemos ya ayuda, identificamos que estamos ante una distocia de hombros, establecemos un tipo de respuesta inmediata, ya realicé mi episiotomía, inicio con mis maniobras. L nos vienen del lex, ¿sale? Y en esta, ¿qué nos indica? Pues bueno, vamos a elevar las piernas. Y nuestra primera maniobra que vamos a utilizar es la maniobra de McRoberts. La maniobra de McRoberts, ¿en qué va a consistir? Yo voy a tener aquí a mi paciente, no es una araña, es una paciente, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a generar es una hiperextensión de las extremidades inferiores y al mismo tiempo una tracción del producto, ¿sale? Entonces, yo estoy ante una distocia de hombros, le voy a pedir a ambas enfermeras que tomen las extremidades entre rodilla y pie de mi paciente y al momento de la contracción vayamos a aplicar una hiperextensión, van a hacer esto. Al mismo tiempo que hacen la hiperextensión, yo voy a tomar la cabeza del bebé y hago una tracción inferior, ¿sale? Para lograr liberar el hombro posterior. Entonces, McRoberts consiste en una hiperextensión de las extremidades inferiores y una tracción del polo cefálico para lograr una expulsión del producto. Se menciona que McRoberts, ¿sí?, nos libera más del 70% de la distocia de hombros, ¿vale? O sea que muchas veces con esa sola maniobra, ¡pum!, se acabó el problema, ¿sale? Si esto no me funciona, si ya hice McRoberts y no funciona, pues vamos a nuestra segunda mnemotecnia, que es P, que significa pressure, ¿sale? ¿Y qué vamos a hacer? Presión suprapúbica combinada con McRoberts, o lo que llamamos que es McRoberts modificada. En este caso, mano dominante va en el pubis, ¿sale? Y con la otra hacemos tracción. Recordemos que necesito a 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí a mi paciente, tengo a mi bebé, y entonces lo que vamos a hacer es una hiperextensión de las extremidades inferiores, pero voy a realizar una presión suprapúbica y al mismo tiempo una tracción del producto, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hiperextensión, presión suprapúbica y tracción del producto, ¿sale? Hacemos lo que es McRoberts modificado. Entonces, Lex, McRoberts, pressure, McRoberts modificada, entry o de entrar, ¿sale? Tengo que meter mi mano dentro de la vagina para poder realizar maniobras. ¿Y qué maniobras voy a tener aquí? Voy a tener glutes,
glutes reversa y saca corchos de glutes. Glutes reversa y saca corchos de glutes. ¿Se acuerdan? Vente, para que graben acá. Yo tengo mi bebito así, ponte así, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo una distocia de hombros, pues lo que voy a tener acá, el que está atorado, es el hombro anterior. Entonces yo tengo estas tres maniobras. Glutes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una presión en la cara posterior del hombro anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto. Vean, ¿ya vieron cómo se mueve? Entonces, al momento de que hago la presión, tracciono la cabeza. ¿Sale? Libero el hombro y tracciono. ¿Sale? Glutes reversa. Misma maniobra, pero ahora voy a hacer la presión en la cara anterior del hombro posterior. ¿Vale? Vean, presiono. ¿Ya vieron cómo se libera arriba? Entonces, presiono y tracciono. Glutes reversa. Saca corchos de glutes junto a las dos maniobras. Primera, presión cara posterior de hombro anterior, presión cara anterior de hombro posterior. ¿Sale? Y hacemos esto. ¿Ya vieron? Saca corchos de glutes. Entonces, al momento que hago esto, hago cabeza y saco. ¿Sale? Entonces, glutes. Yo tengo aquí mi bebito. Y decimos que esto es posterior y que esto es anterior. ¿Sale? Entonces, estamos hablando que es glutes. Pues lo que voy a hacer es una presión en la cara posterior del hombro anterior o superior. ¿Sale? Glutes reversa. Igual aquí, anterior, posterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora me voy a ir a la cara anterior del hombro posterior o inferior. ¿Sale? Saca corchos de glutes. Lo mismo. Punto. Una presión del hombro anterior y del hombro posterior. ¿Sale? Hacemos esto para poder extraer. Entonces tenemos entry, glutes reversa, saca corchos de glutes. ¿Sale? No me funciona. Aquí también nos marca extracción de hombro posterior. Entry. Extraction. Aquí vamos, extracción de hombro posterior, o también denominada maniobra de Rubin. ¿Sale? Maniobra de Rubin. Yo tengo a mi bebito, voy a tener aquí su bracito. Entonces el bebé tiene su bracito así. Entonces normalmente lo que voy a hacer yo es una presión a nivel del codo y una extracción del hombro posterior. ¿Qué va a pasar? Yo tengo así al bebé y entonces el bebé normalmente está así, en posición fetal. ¿Qué hago yo? Presiono su brazo generando un reflejo. O sea, yo hago esto. Voy a meter mi mano, presiono y voy a hacer este reflejo. Entonces, al momento que hago este reflejo, literal, voy a tomar el brazo y lo voy a pasar por dentro. Voy a hacer esto. Presiono y lo paso así. Y lo que va a hacer es liberar el hombro. Y tracciono. ¿Sale? Presión en el codo, o cara anterior del codo, hace un reflejo y jalo por arriba el brazo. Es la extracción de hombro posterior.
No me funciona roller o rotation. Nos vamos a rotación de paciente. ¿Sale? O también denominada gasking. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a poner a nuestra paciente en 4 puntos. ¿Vale? Y nuestro bebé, pues vamos a hacer una extracción superior. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Le vamos a pedir a nuestra paciente que se coloque en 4 puntos como un perrito, y entonces lo que vamos a hacer nosotros, en lugar de ir hacia abajo, vamos a hacer hacia arriba. ¿Sale? Para hacer la extracción. Entonces, help, pido ayuda, establezco un equipo de respuesta inmediata, episiotomía, hago una episiotomía, legs, elevo piernas o McRoberts, ¿sale? Pressure, elevo piernas y hago una presión suprapúbica, que es McRoberts modificada. Entry, voy a entrar, ¿sale? Y entonces voy a hacer Goods reversa, saca cursos de Goods. No me funciona, me voy a Extraction o extracción de hombro posterior, y Roller o Rotation, me voy a rotación de la paciente en 4 puntos o maniobra de gasking. ¿Ok? ¿Sí quedó? Hasta aquí es lo que ustedes van a poder hacer, que es un primer nivel de contacto y es lo que tenemos ahí. Pero ¿qué pasa si esto no me funciona? Tengo maniobras más agresivas, como ¿cuáles? Fractura incidentada de clavícula, Sabanelli o luxación de sínfisis del pubis. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Literal, voy a entrar y romper la clavícula. Sabanelli es regreso la presentación, la meto otra vez la cabeza dentro del útero y sacarlo por cesárea, o luxo la sínfisis del pubis, o sinfisiotomía también, para poder extraerlo, cortarlo. Gracias a Dios, yo lo máximo que he llegado de esas es Sabanelli y fractura incidentada de clavícula. Nunca me ha tocado hacer una luxación de sínfisis, porque es una cosa demasiado agresiva. De por sí, Sabanelli, que es lo más agresivo que haces, regresas la cabeza otra vez. Créanme, es un desgarradero vaginal, incluso un desgarradero a nivel de cervix horrible, o sea, es un caos eso cuando haces un Sabanelli, ¿sale? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado para todo este proceso, ¿ok? Eso se tiene que actuar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque el producto, cada vez que avancemos, el producto le estamos asfixiando. Y ustedes van a ver, créanme, que es bien estresante ver que el bebé está azul, está moradito, de que no está respirando, y tú estás tratando de extraer, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer después? Y esto es bien importante. Tenemos que retomar el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. ¿Sale? Recuerden, fármacos. Pero ya estás ante una distocia de hombros. Ya resolviste, ya te tardaste. ¿Cuál es el fármaco ideal? ¿Con qué iniciamos el tercer periodo de trabajo de parto? Oxitocina. ¿Qué dosis? 10 unidades intramuscular o 20 intravenosa. Dosis de hemorragia, ¿cuál sería? De 30 a 40. Entonces, ¿le pongo 30 a 40? Pues sí, ¿no? Porque sé que se va a complicar. O, ¿qué otra cosa le podría poner? Ergotamina o carbetocina, ¿no? Yo me iría carbetocina o oxitocina, ¿vale? Variar, ¿por qué? Porque se nos va a complicar, créanme, les va a hacer distocia de hombro, le va a hacer atonía uterina. Acuérdense que esta distocia de hombros, ¿qué puede dar consecuencias? Atonía uterina, ruptura uterina, hemorragia obstétrica, desprendimiento, porque vamos a estar en este proceso, se puede dar el desprendimiento prematuro de la placenta, útero de Cuvier, hemorragia, muerte. Se nos va a combinar todo lo que hemos visto, van a ver, ¿sale? Entonces, fármacos y maniobras mecánicas. PD, Ranando, Sublig, ¿vale? Y dependiendo de las complicaciones, pues el manejo que se le tenga que dar. Si todo está bien, alojamiento conjunto. ¿Sale? Tómale fotito.
luxación, y fractura central. ¿Vale? Vamos ahora con diabetes gestacional. ¿Qué pasó? Menos de un minuto. No, cada maniobra menos de un minuto, ¿sale? Tú la vas a realizar, pero no te funciona, pasas a la siguiente. No te funciona, pasas a la siguiente. No te funciona, pasas a la siguiente. Acuérdense que ese bebé no está respirando. Si tú tardas más de 5 minutos, se te va a morir. Literal. Disculpe, para la mano dominante y con la otra se hace la tracción. Acuérdate que aquí es el auxiliar, no eres tú. Quien lo va a hacer es el auxiliar. Maniobra de McRoberts, un enfermero toma una pierna, otro enfermero toma otra pierna y tú estás en la cabeza. ¿Sale? Se pide que se haga una hiperextensión y el de que está abajo, tracciona. Con una McRoberts modificada, un enfermero es el que va a traccionar la pierna y hacer la presión suprapúbica. El otro enfermero solamente hace la tracción y tú jalas al producto. ¿Vale? Goods reverse, saca cortes de Goods, lo haces tú únicamente, tú es el que estás maniobrando. Extracción de hombro posterior, lo haces tú. Gasking, lo haces tú. ¿Sale? Pero para McRoberts y McRoberts modificada, necesitas a personal de enfermería. ¿Vale? ¿Cómo podemos definir la diabetes gestacional? ¿Cómo se define? Intolerancia a los carbohidratos que ocurre durante el embarazo posterior a las 20 semanas de gestación. Entonces, la diabetes gestacional vamos a clasificarla como la intolerancia a los carbohidratos que ocurre durante el embarazo, principalmente posterior a las 20 semanas de gestación. ¿Cuál sería la causa de esta diabetes gestacional? Resistencia a la insulina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, y eso lo hemos visto muchas veces? Hablamos que de manera fisiológica el estado del embarazo es un estado diabetogénico, que el lactógeno placentario que produce la placenta nos va a favorecer esa resistencia a la insulina. ¿Con qué finalidad? Que los niveles de glucosa se mantengan ligeramente altos en el torrente sanguíneo, pues para proporcionar mayor glucosa y energía al bebé. ¿Vale? Entonces la etiología pues, se basa principalmente en el estado fisiológico diabetogénico, que se ve alterado, ¿por qué? Pues por los factores predisponentes. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser esos factores predisponentes? Obesidad. Exactamente. Primero, pues voy a tener obesidad, herencia. Accidentes. Vamos primero con esos factores: obesidad, herencia, edad materna, más de 35 años, menos de 18 años. ¿Qué más? Pues historia previa, ¿no? De diabetes. Ahorita vamos a esos, ¿qué? Obesidad. Antecedentes de diabetes. Antecedentes de diabetes. Herencia. ¿Puede ser la raza? Toxicomanías. Tabaquismo, principalmente. Hijos macrosómicos. Estamos con la madre. ¿Qué? Hipertensión arterial. Pacientes hipertensas crónicas. ¿Qué pacientes? Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con problemas de fertilidad. Son aquellas pacientes que tienen un factor para personal. Vamos a entrar a los factores obstétricos, que esto es bien importante. Paciente que ya haya hecho diabetes gestacional previamente, paciente con producto macrosómico, con polidrapnios, con distocias, con muerte perinatal, con producto óbito. ¿Vale? Entonces,
Yo voy a tener aquella paciente que tenga por sí solo, pues que tenga una carga genética, que sea obesa, que tengamos más de 35 años, menos de 18 años, que tenga alguna alteración en toxicomanías, principalmente tabaco, aquella que tiene una enfermedad crónica base como hipertensión, hipotiroidismo, que tenga el antecedente de síndrome de ovario poliquístico, que tenga alteraciones de la fertilidad y que si le agregamos que dentro de esos factores obstétricos ya ha hecho diabetes gestacional en embarazos anteriores, que tengamos antecedentes de productos macrosómicos, de polidramios, que tuvo distocia de hombros o algún otro tipo de distocia, que haya tenido muerte perinatal cercana al nacimiento o que haya tenido productos sólidos. ¿Sale? Esa paciente que tiene esos factores predisponentes aunada a la biología fisiológica, pues nos va a generar que haya una intolerancia a los carbohidratos. Y aquí va a ser muy característico porque nosotros vamos a poder clasificar a la diabetes en dos rubros, ¿sale? En diabetes pregestacional y gestacional. Hablamos de pregestacional porque ocurre menor a las 20 semanas de gestación y gestacional porque ocurre mayor a las 20 semanas de gestación. ¿Sale? Aquella paciente con diabetes pregestacional generalmente es aquella paciente que ya era diabética y que se hace diagnóstico al inicio del embarazo, que ustedes toman laboratorios de control y de repente detectan anormalidades. Aquí yo me voy a basar principalmente en mi clínica y en laboratorios, ¿sale? ¿Cuáles serían los datos clínicos de una paciente con diabetes? Las polis, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, ¿sale? Y entonces vamos a tener que la paciente orina mucho, o sea, hace mucho pipí, ¿sale? De preferencia siempre se combina con nicturia, es más frecuentemente en la noche. Le da mucha sed constantemente y le da mucha hambre. Y esa hambre va a ser más afeccionada a alimentos pues, ricos en carbohidratos o en azúcares, ¿sale? Esto nada, se pueden agregar otros datos, sí, fatiga, se puede agregar pérdida o baja súbito de peso, se puede agregar visión borrosa, alteraciones en la circulación. O sea, cuando ya el problema es más antiguo, pues vamos a tener otras afectaciones que son más evidentes, ¿sale? Pero ¿cómo era el diagnóstico de una paciente diabética pregestacional? Con los mismos criterios que una paciente no embarazada. ¿Cuáles son los criterios de la ADA para hacer el diagnóstico de diabetes? Glucosa en ayunas de ¿cuántos? Mayor de 126. Glucosa aleatoria, mayor de 200. Y hemoglobina glicosilada, 6.5. Entonces yo voy a tener que tener una glucosa en ayuno de 126, una aleatoria de más de 200 o una hemoglobina glicosilada de más de 6.5%. ¿Sale? Entonces, yo voy a tener a lo mejor aquella paciente que llega a consulta y que le estoy haciendo su control prenatal y que le pido sus laboratorios prenatales del primer trimestre. Y de repente me llega con una glucosa de 140. ¿Ya hago el diagnóstico? ¿Qué tendríamos que solicitar? Una hemoglobina glicosilada. Si esa paciente presenta una hemoglobina glicosilada de 6.5 o más, confirmamos que es una paciente diabética pregestacional. Muy probablemente diabética tipo 2, pero en nuestro rubro del embarazo diríamos que es pregestacional, ¿sale? Ya era diabética, no es consecuencia del embarazo, ¿sale? Pero ¿qué pasa con aquella paciente que su glucosa en ayuno sale en 110? ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Le pido una hemoglobina glicosilada? Sí, me sale con una hemoglobina glicosilada de 5.8. ¿La clasifico como diabética? No, no tiene criterios para hacer una clasificación de diabetes pregestacional, pero ¿qué sí tiene? Tiene resistencia a la insulina bien marcada, ¿sale? Tiene una glucosa que va más o menos de 110. No la puedo meter en el rubro de pregestacional porque no tiene criterios para poderla clasificar. Pero esa paciente, ¡pum!, se nos marca un factor de riesgo grandote y le vamos a tener que poner un sello aquí grande de embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué acciones tengo que intervenir? Si yo tengo la resistencia a la insulina previamente, esa paciente tiene que entrar a un plan nutricional
Salud. Gracias. Y actividad física. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que evolucione a una diabética gestacional. ¿Sale? ¿Podré iniciar fármacos? Generalmente con pacientes con una resistencia a la insulina muy marcada o con una hemoglobina glicosilada por arriba de 6, antes de 6, 6.5, va que vuela, está una torta de ser diabetes gestacional. Entonces va a ser importante el uso de algunos fármacos. ¿Y qué fármacos van a ser? Principalmente la metformina. ¿A qué familia pertenece la metformina, Emanuel? A las 5 semanas. Perdón. Ya te dije que no hables nada más por ay, se me olvidó el nombre. Por convivir. ¿Eh? Diles, ¿a qué familia pertenece? A las liguanidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las liguanidas? Desconoce. Entonces se sospecha que fue a nivel del intestino, en particular de las superósitas, ya sea activando que no se absorba tanta glucosa y activa la función metabólica. Y aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿no? O sea, el punto clave aquí es para que aumentar la sensibilidad, disminuye la resistencia a la insulina, disminuyendo. Por lo tanto, no estimula las células beta del páncreas para producir más insulina, por lo que no nos va a generar hipoglucemias, ¿sale? La metformina, que es una biguanida, es el único fármaco que se puede utilizar oral durante el embarazo. El resto de las familias tienen efectos teratogénicos, por lo tanto, no se debe utilizar. Si tú tienes una paciente ya con sabedora de que es diabética y que se embaraza y la tienes con sulfanilureas o la tienes con glipicidas, hay que cambiar a metformina, ¿sale? Y continuar el resto del embarazo con metformina. Hay alguna literatura que menciona que la metformina es un factor predisponente para restricción del crecimiento intrauterino, que no permite que el trofoblasto se desarrolle de manera adecuada y que pueda provocar calcificaciones prematuras, ¿sale? Pero vamos con riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos ahí que valorar. Entonces, metformina, que nos va en dosis desde 500 hasta 1 gramo, junto con un plan nutricional, ¿sale? Pero esta paciente que le está haciendo resistencia a la insulina y que a lo mejor no amerita tratamiento farmacológico, pues es esta paciente que me va a quedar con un foco rojo. ¿Para qué? Para hacer algo en específico. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues lo que voy a hacer es un tamizaje, ¿no? Posterior a las 20 semanas de gestación, en aquellos pacientes con factores de riesgo o que nos estén haciendo un diagnóstico previo de resistencia a la insulina. Ese tamizaje, lo ideal es que lo hagamos a las 24 semanas de gestación. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos a 2 horas, ¿sale? Anteriormente se mencionaba que el diagnóstico de diabetes lo hacías de 1 o 2 pasos, ¿sale? Así se mencionaba, de 1 o 2 pasos. 2 pasos era hacer primero una curva con una carga de 50 gramos, ¿sale? A 2 horas igual. Si esa curva salía alterada, pasabas a hacer una curva con 75 gramos, por eso se decía que el diagnóstico se hacía a 2 pasos. Actualmente la ADA nos menciona que el diagnóstico ideal es que hagamos una sola curva en aquellas pacientes con factores predisponentes con una carga de 75 gramos a 2 horas. ¿Cuáles van a ser los niveles? Ayuno, la vamos a tener en mayor de 92, a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor de 153. ¿Sale? Con un valor alterado se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿El 92 qué era? ¿Sale? Entonces le vamos a pedir a mi paciente que llegue en ayunas, le van a tomar su glucosa, después le van a dar a beber una bebida muy azucarada, que son los 75 gramos, y luego le van a tomar otra glucosa a la hora y luego a las 2 horas. ¿Sale? Lo normal es que en ayuno esté por debajo de 92, a la hora esté por debajo de 180, a las 2 horas por debajo de 153. Con un valor alterado, yo clasifico a mi paciente como diabética gestacional. Llega la paciente, a lo mejor esta que tenía resistencia a la insulina, le hago su curva a la semana 24 y de repente sale que en ayuno me marca 100, a la hora 170, a las 2 horas
140. Sí, es Sí, diabética. ya es diabética. Tengo un valor alterado, se clasifica como diabética gestacional. Llega otra paciente que a lo mejor es obesa, su mamá es diabética, no se podía embarazar, estuvo con ovario poliquístico, intencionadamente le hacemos una curva y llega una glucosa de 90, ¿sale? A la hora, después de la carga, nos sale en 170 y a las 2 horas en 170. Igual, tiene un valor alterado, por lo tanto, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Sale? Entonces, aquí es muy importante, ¿le pediría una hemoglobina glicosilada? No, ¿por qué? Porque la alteración, exactamente, la está desarrollando a partir del embarazo. ¿Se acuerdan? Volvemos a las oleadas de la placentación. Las oleadas de la placentación terminan después de las 18 semanas. Por lo tanto, toda la patología propia del embarazo va a ocurrir después de las 20 semanas de gestación. Entonces, si me sale una curva alterada y le pido una hemoglobina glicosilada, va a salir normal. Yo voy a hacer el diagnóstico en base a una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sale? ¿Ok? Oiga, doctor, no tenía yo para hacerle una curva, pero le tomé un Dextroxis y me salió en 150, pero acababa de comer hace una hora. Tengo que hacer curva. ¿Sale? Sí o sí tengo que hacer curva. Siempre que tenga sospecha diagnóstica, hay que hacer una curva. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, una vez que yo establezco el diagnóstico, ya vi mi cuadro clínico, ¿qué es lo que voy a hacer con este tipo de pacientes? Mi tratamiento incluye plan nutricional, bien importante, tiene que ser valorado por nutriólogos. Tengo que establecer una dieta de 1800 a 2000 kilocalorías. ¿Sale? Y esa dieta tiene que ser repartida en quintos. ¿Qué quiere decir? Desayuno, comida, cena y 2 colaciones. Incluso en el tercer trimestre se valoran 3 colaciones, colación nocturna. ¿Sale? Tiene que ser actividad aeróbica. Pilates, natación, caminata, yoga, ¿sale? Algo que permita que se mantenga un metabolismo constante. Y farmacológico. Nos va desde el uso de metformina o nos va en el uso de insulina. Y la insulina, ¿cuál voy a ocupar? NPH o intermedia y insulina de acción rápida o lista. ¿Sale? ¿Qué dosis? Nos va desde 0.1 a 1 unidad por kilogramo de peso. ¿Sale? Que es el tratamiento que vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, ¿con qué quiero que me quede, o con qué me quiero que ustedes se queden como médicos de primer contacto? ¿Por qué? Ustedes lo que van a llegar es hasta acá, hasta el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, yo tengo que hacer una referencia a segundo, tercer nivel de atención, si hay ginecólogo, si no al tercer nivel de atención. Y ya el ginecólogo es el que se va a establecer de complementar y dar un tratamiento exacto. ¿Sale? ¿Ok? ¿Foto? ¿Esa insulina se va a dividir a la mitad? Es de 2, 3, ¿no? Vamos primero el total, se carga la insulina total y lo que vas a hacer es dividirlo, ¿sale? 2/3 por la mañana, 1/3 por la noche, ¿sale? De la mañana divides 2/3 de NPH, 1/3 de rápido, y por la noche mitad y mitad. ¿Vale? ¿Se acuerdan que se los enseñé en Pharma? Sí. Por eso no pueden decir que no lo saben. Vamos a ver lo que es el proceso de infección de vías urinarias y embarazo, ¿vale? Aquí es importante que las infecciones de vías urinarias y embarazo sean bien diagnosticadas y tratadas. ¿Por qué? Ya lo vimos que son las principales condicionantes para, desde el inicio, amenaza de aborto, parto pretérmino, ruptura de membranas, infección intrauterina, poliomioitis, sufrimiento fetal crónico. O sea, todo proceso infeccioso durante el embarazo puede complicar la evolución del embarazo. Por eso es importante determinar que estas infecciones de vías urinarias, pues tenemos 4 rubros dentro de este proceso de infección de vías urinarias. ¿Cuáles serían? Primero, ¿qué nos aparece?
Fiebre. Bacteriuria asintomática. Posteriormente, ¿qué sería? Uretritis. Después, cistitis. Una cisturetritis y una pielonefritis. ¿Sale? Entonces, yo voy a tener una bacteriuria asintomática, una uretritis, una cistitis, una cistouretritis y una pielonefritis. ¿Sale? Una pielonefritis. ¿Sale? Recordemos que nuestro principal microorganismo, ¿cuál va a ser? E. coli. ¿Sale? ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Higiene. Higiene, baja ingesta de líquidos, Ropa. Bueno, el uso de falta de cambio de ropa, ¿sale? ¿Qué más? relaciones sexuales. Actividad sexual, ¿sale? ¿Qué más? Diabetes como tal, Aumento del pH en la aumento del pH en la orina, pH alcalino, ¿qué más? Otros procesos infecciosos. Otros O bueno, procesos, por ejemplo, cervicovaginitis, ¿sale? Bajo estado inmunológico. Bajo estado inmunológico, que de por sí el proceso de embarazo favorece. Factores anatómicos, como cuál, la uretra, el tamaño de letra que es más corto, la compresión que genera el embarazo de la vejiga, lo que nos hace estos factores para tener una mayor predisposición a este tipo de infecciones, ¿sale? El cuadro clínico va a depender de qué es lo que estamos presentando. Si estamos hablando de una bacteriuria asintomática, pues como su nombre lo dice, es asintomática. ¿Qué quiere decir? Pues que la paciente no te refiere ningún síntoma y que el diagnóstico lo vamos a hacer a través de laboratorio, principalmente un urocultivo, ¿sale? ¿Qué nos va a reflejar? Más de 100,000 unidades formadoras de colonias, ¿sale? De cualquier microorganismo, pero si nos marca más de 100,000 y la paciente no presenta ningún síntoma, podríamos decir que es una bacteriuria asintomática, ¿sale? Si hablamos de un ego aleatorio, ¿qué voy a tener? Bacterias presentes, de preferencia más de 3 cruces, y leucocitos más de 6 por K. ¿Sale? ¿6 por qué? ¿Qué podríamos agregar? Nitritos positivo, ¿qué más? Proteína. Proteinuria puede estar, pero más que para infección, nitritos. Esterasa leucocitaria positivo. ¿Puede haber hematuria? Sí, también, ¿sale? O sea, si tenemos algún proceso cerca. Pero para considerar una infección simple, principalmente vamos a tener la presencia de bacterias y de leucocitos, ¿sale? Si yo le agrego que la paciente te prefiere disuria, oiga doctor, es que me arde cuando hago pipí, cuando voy a hacer pipí me arde. ¿Es alguna otra molestia? No, solamente me arde, ¿sale? Y podemos confirmar con un examen de orina aleatorio en urocultivo, entonces podríamos decir que nuestra paciente tiene una uretritis. ¿Dónde es más frecuente la uretritis? Después de la actividad sexual. Cuando hay una fricción constante, la paciente te va a referir ese ardor constante al orinar, ¿sale? Si le agregamos que la paciente tiene enesmo vesical y que tiene poliaquiuria, ¿qué quiere decir? Va muchas veces, pero muy poquito. La paciente dice, doctor, es que nada más es un chorrito y tengo un dolor como si quisiera seguir orinando, ¿sale? Entonces hablamos de una cistitis. A lo mejor no hay presencia de disuria, pero te dice, voy a cada rato orinar y me quedo con ganas de seguir orinando. ¿Y le podemos sumar laboratorio? Sí, si agrego un ego más esto, pues estará hablando de una cistitis. Si hablo de una cisturetritis, pues estamos hablando que se combinan estos dos, ¿no? Que voy a tener disuria, enesmo, poliaquiuria, y se puede agregar dolor en la región baja, podemos agregar dolor en la región lumbar, ¿sale? Aunado a un laboratorio. Si yo le agrego esto más fiebre mayor a 38 grados y hablamos de malestar general, ¿sale? Hablamos de fatiga, hablamos de anorexia, hablamos
de dolor generalizado, disuria, poliaquiuria, tenesmo, ¿sale? Pues estamos presentando una pielonefritis, ¿sale? Entonces yo voy a poder relacionar pues, mi sintomatología más laboratorio, ¿vale? Para poder identificar qué tipo de proceso infeccioso tengo. Aquí va a ser muy importante, ¿por qué? La pielonefritis, su tratamiento, eso es hospitalario, ¿sale? Hospitalario. Yo a esa paciente no la puedo dejar. Si tiene fiebre a la semana de gestación que tenga, se tiene que hospitalizar, ¿sale? Tenemos que dar tratamiento intravenoso, medidas generales, hidratación. El resto, valoraré la sintomatología, pero el tratamiento pues, va a ser principalmente ambulatorio. ¿Y ese tratamiento en qué consiste? Mi diagnóstico va a ser a través de un examen de orina o un cultivo, ¿sale? Pero mi tratamiento va a ser principalmente en medidas generales. Un aumento en la ingesta de líquidos claros, ¿qué quiere decir? No refresco, no café o no bebidas muy azucaradas, ¿sale? Líquidos claros, de preferencia cítricos. Vamos a dar vitamina C para acidificar esa orina, ¿sale? Y tratamiento antibiótico. En una bacteriuria sintomática, yo podré iniciar con antisépticos urinarios, como ¿cuál? Nitrofurantoína o fosfomicina. Y ya se saben las dosis, ¿vale? Si no hay una mejoría adecuada o el cuadro es más severo, pues mi tratamiento va a ser a través de una aminopenicilina, como la amoxicilina, o si estamos posterior a las 20 semanas de gestación, amoxicilina más ácido clavular. ¿Sale? Si tengo un cuadro más severo, pues entonces me voy a ir a una cefalosporina de primera generación, como una cefalexina. Y si estoy en tratamiento hospitalario, me puedo ir a una aminopenicilina como la ampicilina, 1 gramo intravenoso, me puedo ir a una cefotaxima o me puedo ir a una ceftriaxona. Si estoy después del tercer trimestre, puedo valorar agregar un aminoglucósido. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? ¿Qué efecto adverso tiene el aminoglucósido? Te dijo Josep que no. ¿Cuál es el problema de un aminoglucósido? ¿Cuáles son sus dos principales efectos adversos? La ceguera y los Nefrotóxico y ototóxico. Nefrotóxico y ototóxico. Entonces, por eso se indica después del tercer trimestre el riesgo beneficio, combinado con una cefalosporina. ¿Sale? ¿Okidoki? Listo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nuestro examen del día de mañana. ¿Vale? Pero su libreta es completa con VIH y embarazo y anemia y embarazo. ¿Vale? Son unidad 4, 5 y 6. ¿Vale? Va. Mañana puntualitos, 8 puntos, yo saco a los otros y ustedes entran. Ya se la saben. Su libretita, su lapicero y ya. Guarden todo, quítense todo para que llegando pongan sus cositas acá, le dejen su libreta allá y se sienten. ¿Va? Porque después les voy a cambiar. Entonces,